protones pasan por esta proteína que se llama ATP sintetasa y produce el ATP. Pero lo que yo quiero que se les quede grabado de esta imagen, para que el doctor explica eso, bueno, no todos los protones no todos los electrones que pasan por ahí al final encuentran con quien los reciba, de manera que el lugar del cuerpo donde más se generan radicales libres es en la mitocondria, porque el sistema no es 100% eficiente. Si hacemos una comparación con el molino de agua, donde el agua va moviendo la rueda, por ahí sale y trinca el agua por aquí y por allá. Es decir, no se aprovechan todas las gotitas de agua que pasan por el molino. Exactamente igual. No todos los protones que pasan por ahí van a encontrar al final el oxígeno para producir agua, porque la reacción final de la respiración es que se combinan los protones, dos de estos, con un átomo de oxígeno y producen agua. Por eso el agua es H2O, ¿verdad? Pero que algunos quedan sontos. Por ejemplo, aquí hay 3. Entonces, si yo tengo un átomo de oxígeno, aquí voy a poner una molécula de agua y este me quedó sonto. Ese sonto, ¿verdad?, necesita hay que hacer, alguien necesita qué hacer con eso, ¿verdad? Muy bien, y esos son los antioxidantes. Bueno, este es un ejemplo de la vitamina E. Entonces, la vitamina E tiene muchos, aquí no vienen, aquí hay un átomo de hidrógeno, pueden haber muchos por aquí y por aquí. Entonces la vitamina E es un donador de electrones. Ahí anda una molécula antioxidante necia que necesita un átomo de hidrógeno, yo se lo regalo, pero se convierte en un radical libre de vitamina E. Allá al tiempo, cuando ve la oportunidad, lo recupera de alguien más. El glutatión es diferente. Vamos a empezar a hablar del glutatión. El glutatión es la unión de 3 aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos que forman las proteínas. Una molécula como la insulina, por ejemplo, tiene como 700 aminoácidos pegados unos tras otros. La albúmina de la clara del huevo, se llama ovalbúmina. Son moléculas grandísimas, 2000 o más aminoácidos pegados unos tras otros. Entonces el glutatión es pequeñito, solo tiene 3 ladrillos: el glutamato, la cisteína y la glicina. Entonces así es como se produce el glutatión. Se une el glutamato con la cisteína y después se le pega la glicina y forman el glutatión. ¿Okay? El glutamato es muy abundante. De hecho, el glutamato lo utilizan en los restaurantes chinos, ¿verdad?, como el Ajinomoto. Ese es el famoso glutamato, es muy abundante en la naturaleza. La glicina también es muy abundante en las proteínas de origen animal, en la leche, en la carne, en el huevo. La que más cuesta conseguir es la cisteína. De hecho, la síntesis del glutatión depende de la cantidad de cisteína que consumamos. Por eso la riboceína, que es la molécula fundamental de los productos de Max International, tienen la riboceína, que es D-ribosa con L-cisteína. Aquí lo que están dando es el sustrato para producir glutatión. El Celgevity no tiene glutatión, ni el Max One. Lo que tienen es el sustrato para producir el glutatión, para que uno mismo lo produzca. Pero ustedes se preguntarán, ¿y no será mejor entonces tomarse el glutatión? Bueno, el problema del glutatión tomado es que cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico rompe estos enlaces, entonces se degrada, no se absorbe. Entonces, por eso el doctor Nagasawa se le ocurrió en dar algo más bien para que yo lo produzca desde adentro. Pero si ustedes buscan en el comercio, encontrarán muchas ofertas de glutatión tomado. Existe también el glutatión inyectado y el glutatión intravenoso, que ahora sí lo vamos a ver. Ese sí pudiera servir porque va directamente
al torrente sanguíneo, pero uno no se va a estar inyectando todos los días de la vida, no tiene sentido, muy feo. Bueno, vean la diferencia de glutatión con otros antioxidantes, es el único que tiene esta característica. El glutatión se forma parejas, esta es una parte, digamos la mitad, y aquí, gracias a la acción de la glutatión sintetasa, se pega con otra, ven, que esta es lo mismo pero doble, ¿lo logran ver? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vean, esto que dice hidrógeno y azufre, donó 2 átomos de hidrógeno para pegarse. Entonces aquí está actuando como antioxidante. ¿Quién quiere 2 átomos de hidrógeno? Se los regalo, yo no los quiero. Para algún oxidante necio que ande peleando por un átomo de hidrógeno. Y forma un puente de disulfuro que se llama, 2 átomos de azufre lo mantienen estable. Sin embargo, lo interesante de esta reacción es que puede ocurrir al revés, en la dirección contraria. Es decir, una vez que se formó aquí, se puede revertir. Él consigue 2 átomos de hidrógeno más y vuelve a separarse. Exactamente, se recicla a sí mismo, está diciendo ella. Se regenera a sí mismo, se restablece. De manera que en condiciones normales, el 90% dentro de las células está reducido, es decir, dispuesto a dar átomos, y solamente el 10% se encuentra oxidado. ¿Ven? Eso es lo diferente y lo especial del glutatión. Bueno, a pesar de este sistema natural que tenemos, las mitocondrias se dañan. Es como las llantas de un carro. La única forma de que no se gasten las llantas de un carro es no usándolo, pero cada cierto tiempo hay que cambiar las llantas. Las mitocondrias se dañan. En una persona joven, las mitocondrias dañadas se eliminan por un proceso que se llama autofagia. Digamos que hay como un carro recolector de basura dentro de la célula que pasa todos los días. Mira, una mitocondria dañada, la recoge y se la lleva, y la lleva al río azul y ahí la elimina, ¿verdad? Y entonces este proceso de eliminar las mitocondrias dañadas hace que la muerte celular esté controlada y que no exista inflamación. Eso en las personas jóvenes. Pero en las personas mayores, con el envejecimiento, las mitocondrias que empiezan a fallar no siempre son eliminadas apropiadamente. ¿Por qué? Posiblemente porque la célula dice, pues coño, mira, esta mitocondria no está así que digamos que bruto, qué bien, pero de ahí quedan solo como 3. Si yo me la llevo, esta con nada se cierran esta célula, o la matan. Entonces, la eliminación de mitocondrias malas está limitada y por lo tanto se acelera la muerte celular programada, que significa esto, apoptosis, y los procesos inflamatorios. ¿Ok? ¿Cómo relacionamos esto con el glutatión? Bueno, volvemos a lo mismo. El principal lugar donde se generan los radicales libres es en la mitocondria. Si yo logro tener suficiente glutatión, entonces estoy protegiendo las mitocondrias, y si estoy protegiendo las mitocondrias, estoy protegiendo el cuerpo durante el envejecimiento de la inflamación y de la apoptosis. Esa sería la relación que pudiéramos establecer con lo que hemos venido diciendo. Bueno, entonces ya hablando específicamente de los órganos del cuerpo donde más se generan radicales libres, bueno, estos son los más importantes. El hígado es el más importante. A uno le enseñan en la escuela de medicina que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Ahí se realizan una gran cantidad de reacciones químicas que tienen que ver con el azúcar, con las proteínas, con las grasas, con muchas cosas. Los riñones, los pulmones son un órgano especial, porque ahí es donde entra el oxígeno y sale el CO2, pero el oxígeno también es dañino. Si no hay quien lo neutralice, también produce daño. El corazón, el cerebro, el músculo esquelético.
El músculo esquelético es la carne, ¿verdad? Los músculos que nos permiten movernos. Y cuando no existe un sistema suficiente para neutralizar esos radicales libres, entonces viene el hígado graso, las enfermedades neurodegenerativas, la aterosclerosis, los problemas renales, los problemas de los músculos, los problemas de los pulmones y la inflamación en general. Entonces, vamos a ir repasando. Entonces, los antioxidantes son sustancias reductoras, regalan, digámoslo así, a átomos de hidrógeno a los que los necesitan urgentemente, que son los agentes oxidantes. La vitamina C y la vitamina E son antioxidantes exógenos que consumimos a través de los alimentos. Pues tú coma suficiente naranja, porque la naranja tiene vitamina C, comas zanahoria, porque la zanahoria tiene vitamina A, comas, todos esos llamamos antioxidantes exógenos, que tienen la característica que les dije antes: regalan el átomo de hidrógeno, pero se convierten en un radical de vitamina. Allá no les surge mucho, pero allá al final se lo quitan a otro. Ahí está. Cuando la vitamina C y E aceptan un electrón, se convierte en un radical libre. Se requiere de un sistema que al final de todas las reacciones logre neutralizar los electrones. ¿Cuál es ese? El glutatión, porque tiene la capacidad de reciclarse, mantenerse constantemente en su estado reducido para poder regalar electrones a cualquier que lo necesite desesperadamente. El glutatión no se obtiene de la naturaleza. No se obtiene de la naturaleza. No hay ningún alimento que se diga, mira, ¿cuál alimento tiene glutatión? Ninguno. El glutatión se sintetiza dentro de los organismos. Otra cosa importante en cuanto a esto es que ahora los médicos tenemos muchos recursos para medir las sustancias en la sangre, ¿verdad? Yo puedo medir el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, el calcio, la vitamina D, bueno, yo puedo pedir un examen para medir el glutatión, no, porque el glutatión al contacto con el aire se daña, no se puede medir al contacto con el oxígeno. Entonces, para poder medir el glutatión tengo que tomar una biopsia y meterlo en nitrógeno líquido para congelarla y poderla medir con métodos muy sofisticados. Entonces, en un laboratorio común y corriente de microbiología no pueden medir el glutatión. ¿Ok? Eso es importante. Ya dijimos que se produce por la unión de estos tres aminoácidos, el glutamato, la glicina y la cisteína, pero el problema para la síntesis es la cisteína. Es el factor limitante. Es muy escasa en los nutrientes, escasa en el citoplasma. Además es tóxica. Si a alguien se le ocurre decir, bueno, yo voy a conseguir cisteína pura y me la voy a comer, es venenosa, es tóxica. Por eso la sustancia del doctor Nagarsawa es D-ribosa L-cisteína. Está acoplada a otra sustancia, un azúcar, para quitarle la toxicidad y favorecer que se genere el glutatión. No se puede medir en sangre, así como les dije, solo en tejido fresco congelado. Bueno, el Medscape es una aplicación que usamos muy frecuentemente los profesionales de la salud para buscar medicamentos, que si tal medicamento toma con ARE, cuál es la dosis en personas mayores, en niñitos, en señoras embarazadas, de manera que todos los médicos ahí en el teléfono nos damos el bendito Medscape para revisar si una persona tiene un efecto adverso que yo le mandé, qué sé yo, alopurinol, ¿verdad? Que es algo para el ácido úrico, dice que le duele el oído, entonces yo me digo, ¿el alopurinol produce el otro oído? No, no produce el otro oído. Bueno, esta aquí le tomé un pantallazo, no se ve muy bien, porque si yo pongo en Medscape glutatión, el glutatión existe para uso intravenoso y para uso intramuscular y para uso inhalado. Es una indicación. Entonces vean en primer lugar aquí,
coadyuvante de quimioterapia. Esa es la primera indicación aprobada del glutatión intravenoso o el glutatión intramuscular. ¿Para qué? Para que la quimioterapia que le ponen a una persona para matar las células malas no afecten a las células buenas, porque yo le estoy dando suficiente glutatión. Infertilidad masculina, fibrosis quística del páncreas y enfermedad pulmonar. Esas son las indicaciones que aparecen en el Medscape, pero para que ustedes no se confundan, eso es para el glutatión intravenoso o el glutatión intramuscular o el glutatión inhalado, que en Costa Rica, hasta donde yo sé, no se consigue. Sí se consigue el glutatión tomado, pero ya les expliqué que no se absorbe, se pierde el dinero porque el ácido clorhídrico y las enzimas que degradan las proteínas lo rompen. Esta es la molécula inicial, la primera molécula en el mundo comercializada para aumentar los niveles de cisteína. Se llama N-acetilcisteína. Por cierto, que hay uno de los productos que todavía utiliza el N-acetilcisteína, que es la primera. Pero no la conocen ustedes por ahí, la conocen porque muchos de ustedes habrán visto en sus familias, o inclusive ustedes alguna vez la deben haber tomado, un medicamento que se llama fluimosil, que se utiliza para las flemas. Algunos vienen en polvito anaranjado para dárselo a los chiquitos y para adultos es una pastilla efervescente, ¿la conocen? Sí. Ese es el N-acetilcisteína. Se utiliza para hacer que las flemas no sean espesas y que la persona pueda toser efectivamente, etc. Bueno, la D-ribosa L-cisteína, que es la riboseína, es como decir el hermano mayor, el modelo 2018 del N-acetilcisteína. Todavía hay productos de Max que utilizan el N-acetilcisteína. La D-ribosa L-cisteína, que es la riboseína, es muchas veces más potente que la N-acetilcisteína. Pero el objetivo es llevar la cisteína, y la cisteína además, vean que es el que tiene el átomo de azufre que se utilizaba para formar la pareja de glutatión, ¿se acuerdan? Esta es la riboseína. Aquí de nuevo está el átomo de azufre. Es indispensable para que el glutatión se pueda unir y separar, unir y separar, unir y separar, e ir donando y aceptando electrones. Bueno, vamos a hablar un poco de estas sustancias que se llaman sirtuinas, porque las sirtuinas son sustancias que también todos tenemos, desde una mosca hasta un elefante, y que tienen que ver algo con el glutatión. Voy a devolver, vamos a ver si voy a devolver un minuto. Voy a devolverme a esta imagen. Aquí hay dos siglas, una dice NAD y otra dice NADPH. Este es dinucleótido de nicotinamida. Sin la P y con la P, dinucleótido de nicotinamida fosfato. Vean ustedes que es indispensable para que se vuelva el glutatión a su estado reducido. Ok, ahora vamos entonces a las sirtuinas. ¿Qué tienen que ver las sirtuinas con eso? Bueno, las sirtuinas son de acetilasa, son enzimas que quitan grupos acetilo de las proteínas y las hacen activarse. Esa activación entonces les permite llevar a cabo un trabajo. Ya vamos a hablar específicamente de ese trabajo. Entonces, las sirtuinas actúan sobre factores de transcripción, el ADN, para que el ADN se repare y se mantenga sano. Y regulan muchas cosas en el cuerpo: el metabolismo, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamación. Con todo eso tienen que ver las sirtuinas. ¿Cómo conectamos las sirtuinas con el Celgevity? Bueno, de dos maneras. Primero, que la riboseína es D-ribosa N-cisteína. Entonces la ribosa
es, vamos a ver, por aquí debe estar, aquí está la ribosa, sirve para la producción del NAM, que me va a producir el NADH, el dinucleótido de nicotinamida necesario para regenerar el glutatión. Recuerden que la reacción puede ir al revés. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora las sirtuinas con el Celgevity? Que la cúrcuma y el resveratrol activan las sirtuinas. Entonces, no solamente le estoy dando a la persona el sustrato para que tenga con qué sintetizar el glutatión, que es la cisteína, sino que le estoy estimulando las enzimas para que también tenga todo lo necesario para regenerarse fácilmente. ¿Ok? Entonces, como quien dice, el doctor Nagasawa pensó en todas las cosas importantes para mantener el glutatión en buenos niveles. Bueno, esto es un dibujo de las mitocondrias y ven aquí como en las mitocondrias están las sirtuinas. Hay 9 tipos de sirtuinas, la 4, la 3, la 5, la 2, hay 9. Y ¿por qué es que están ahí? Bueno, porque es donde más se necesita el glutatión, porque ahí es donde más se necesita defenderse de los radicales libres. La diabetes puede producir radicales libres, el fumado, las infecciones, la radiación solar, todo eso también puede producir radicales libres, pero el sitio donde más se producen es en la mitocondria, porque son las plantas hidroeléctricas, digamos. Muy bien, este es un ejemplo de un modelo animal donde al ratoncito le dan grandes cantidades de grasa y se desarrolla un estado inflamatorio. Bueno, la obesidad produce inflamación y radicales libres. Y entonces aquí todo esto no se fija, pero vean aquí donde está el resveratrol, y el resveratrol es capaz de revertir los efectos de la inflamación en una persona obesa. Aquí le pongo la referencia, que es esta revista. Es esta revista que salió en el año 2015, que dice ¿Por qué envejecemos? Y ahora les cuento la historia de cómo conocí yo la riboceína y eso, porque y aquí que está Claudia y qué tiene que ver con esa revista. Bueno, entonces el Celgevity contiene la cisteína, que es indispensable para la síntesis de glutatión. Contiene la ribosa, que es el sustrato para la síntesis de la ribosa, que es parte del dinucleótido de nicotinamida fosfato. Tiene el resveratrol, que activa las sirtuinas. Tiene la cúrcuma, que activa las sirtuinas, que es el que genera el NADH. Y también tiene algunos antioxidantes menores. También tiene vitamina C, ¿verdad? Que es como, digamos, una primera línea preliminar. Y activadores de la superóxido dismutasa, que es una enzima indispensable para el metabolismo de glutatión, y ese es el ácido alfa lipoico, que también tiene el Celgevity. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, aumentar el potencial antioxidante, defendernos de los radicales libres de oxígeno. También nos defiende de tóxicos y medicamentos. Hay medicamentos que en altas concentraciones funcionan como un radical libre. Aumentar las concentraciones del NAD, ya lo dijimos, mejorar la función mitocondrial y proteger las moléculas. Al fin y al cabo, imaginemos un modelo hipotético donde no existiera el glutatión. Entonces hay un montón de radicales libres queriendo robar átomos de hidrógeno. ¿A quién se los roban? A las membranas celulares. Esos son la comida preferida de los radicales libres, son las membranas celulares, que están hechas de grasa, una grasa que se llama fosfolípidos, y se la comen hasta que desmantelan la membrana celular, que es como decir lo que nos defiende o defiende a cada célula del medio, y las células de muerte. Bueno, Arcelia llegó una vez a mi consultorio a presentarme el producto. Aquí voy a confesarle a ella, delante de todos ustedes, que yo guardé los papeles que ella me dio por mucho tiempo. Sí, bueno, ya sabes. El director del lugar donde yo trabajo nos propuso hacer un libro sobre diferentes
diferentes temas, dentro de los cuales venía el tema del envejecimiento. Acababa de salir esta revista y entonces yo dije, bueno, ahí voy a actualizar con los datos que vienen aquí, y me encontré esa tabla. Me encontré esa tabla de cosas que se pueden hacer para el envejecimiento: comer menos, el ejercicio, unas cosas que se llaman los inhibidores del mTOR, la metformina. Si alguien toma metformina, aumenta hasta 36 veces la esperanza de vida en animales de laboratorio, disminuye las enfermedades inflamatorias y el riesgo de cáncer. Y vean, precursores del NAD en esta misma revista, que es una de las dos revistas más famosas en ciencia y tecnología, son Nature, que es británica, y Ciencia, que es gringa, ¿verdad? Luego vienen los modificadores del telómero, que esa es otra cosa del ADN, las cuestiones hormonales y los terapéuticos con objetivo mitocondrial. Entonces, cuando yo leí eso, mira, eso es lo que me comentó Arcelia, y empiezo yo, y empiezo a comentar con los compañeros del hospital, y por eso es que estoy yo hoy aquí, ¿verdad? Hablándoles de eso. Bueno, ahora les voy a presentar. Si yo busco hay buscadores en internet donde uno, en bases de datos médicas, digamos, hay una que se llama PubMed, donde yo puedo poner la palabra resveratrol, y entonces me dice cuántos artículos hay en todo el mundo que hablen del tema del resveratrol. Solo para que tengan un ejemplo, digamos, de resveratrol hay como 13.000 artículos. Hay una que tiene 150.000, el ácido alfa lipoico y la quercetina. Es una cantidad enorme de artículos que se publican diariamente que tienen que ver con este tema. Yo solo les traje una muestra, ¿verdad? Porque como ustedes verán, el objetivo de esta presentación no es hablar de una enfermedad en específico, sino hablar en general para entender por qué es que prácticamente sirve para todo, ¿verdad? Bueno, esto es, Walter Longo es uno de los gerontólogos médicos más famosos del mundo, y él se pregunta si se puede hacer algo para intervenir en el envejecimiento. No estoy seguro, pero creo que el doctor Nagasawa le puso la palabra longevity por hablar de célula, y longevity de longevity, de longevidad. Entonces es algo que afecta la longevidad de la célula. Bueno, la longevidad de la célula afecta la longevidad de nosotros, ¿verdad? Vean, esto es de Lancet, esto es reciente, esto es de este año, creo que es de este año o del año pasado, la era de la enfermedad mitocondrial. ¿Qué se puede hacer? Ahora todo es enfermedad mitocondrial. La restricción calórica produce la activación de las sirtuinas. Lo que les decía, comer menos también activa las sirtuinas. La era de la farmacología antienvejecimiento. La historia de las sirtuinas y los genes del envejecimiento. La asociación entre el estrés oxidativo y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, ¿sirve para la bronquitis? ¿Sirve para la enfisema? Habíamos dicho que los pulmones eran el tercer órgano del cuerpo donde se generaban radicales libres. Otra vez, antioxidantes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Terapéutica óxido reducción en enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles son enfermedades neurodegenerativas? La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington, ataxias, etc. Todo eso es enfermedad neurodegenerativa. Este artículo creo que es del este año o el año pasado de una revista británica de farmacología, 2016, aquí dice. Enfermedades del ojo, ¿verdad? El ojo es una extensión del cerebro, ¿verdad? Que es uno de los órganos más dañados. La uveitis es una enfermedad inflamatoria del ojo, y vean aquí, relacionan la cúrcuma, porque la cúrcuma actúa en las sirtuinas, y las sirtuinas producen el NADH, y el NADH es indispensable para la regeneración del glutatión. Resveratrol en artritis reumatoide. La inflamación es una generación
de radicales libres y además es una consecuencia del daño mitocondrial. Enfermedad cardiovascular, aterosclerosis. El resveratrol en modelos animales puede revertir la aterosclerosis. Y el corazón es uno de los que más daño oxidativo tiene porque nunca para, ¿verdad? Tiene que estar dele constante aunque uno esté durmiendo. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir. Ahora pues nos queda tiempo de preguntas, comentarios. El Celgevity es contraproducente tomarlo junto con cloruro de magnesio. Bueno, esa es una pregunta que nos han hecho muy frecuentemente, que por qué no se le echa magnesio, o que por qué el Celgevity debería tener magnesio. Si recordamos el video, ¿verdad?, donde pasan los protones y mueven aquel molino para producir ATP, esa proteína para producir ATP, que se llama la ATP sintetasa, necesita dos átomos para hacer ese trabajo, que son magnesio y cobre. Entonces, actualmente hay un gran boom para consumir sales de magnesio, ¿verdad? Que sales de magnesio para eso, para aquello. ¿Cuál es la forma en que realmente esto funciona? Yo no he estudiado, a eso no me he dedicado, pero sí es indispensable, por lo menos en lo que estamos revisando hoy o comentando hoy, para la síntesis final de ATP es necesario el magnesio. De manera que si en el futuro le van a agregar un poquito de magnesio al Celgevity, tendría sentido porque participa dentro de los procesos metabólicos que revisamos hoy. ATP son unas siglas, ¿verdad? ATP es adenosín trifosfato. Es como decir la gasolina de los seres vivos. ¿Sí? Primero usted, pues. El glutatión obviamente se recicla a sí mismo, como lo digo, y entiendo que también recicla a la vitamina C y a otros no tiene nada que ver con la vitamina C y la vitamina E. No lo puede reciclar. No, pero cuando la vitamina C necesita un átomo, ¿verdad?, se lo puede dar el glutatión. Entonces, obviamente lo reduce. O sea, la vitamina C que está oxidada, o sea, el glutatión puede reducir a la vitamina C. Correcto. Y si él mismo se puede reducir, autorreducir, ¿verdad? La pregunta mía es, ¿cómo se gasta? No es eterno. No entiendo que sí, pero entonces no es eterno. Un reciclo. No es eterno porque las moléculas tienen una vida, ¿verdad? Cuando yo hablo de que se recicla, ¿verdad?, es pasando de su estado de oxidación y reducción, pero los átomos se gastan, las proteínas se gastan. Imagínense, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo tienen que ser recicladas, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Lo que vemos todos los días en el espejo. Cada vez tenemos menos pelo, nos salen canas, nos arrugamos, porque las proteínas de la cara, del pelo, de las uñas, esas proteínas se dañan. Hace pocos años, hace como 10 años, 8 años, hicieron una investigación marcando con una sustancia especial las proteínas que forman el corazón, ¿verdad? Y se dieron cuenta que una persona que vive entre 70 y 80 años cambia aproximadamente 20 veces las proteínas del corazón. Quiere decir que el corazón con el que uno nace no es el mismo con el que se muere, digamos, viéndolo así desde el punto de vista de las proteínas. Bueno, ese es un ejemplo muy complejo, pero hay otro muchísimo más fácil. Por ejemplo, la albúmina, que es la principal proteína de la sangre, vive 10 días. 10 días. Un glóbulo rojo que tiene hemoglobina vive aproximadamente 100 días. Entonces, las proteínas constantemente se están renovando, reciclando. Hay una persona mayor de edad que está afectada de los nervios. Eso le ha producido insomnio y el insomnio la ha descompensado y le produce más nervios. Entonces quiero saber si el producto se le puede dar. Se le puede dar, pero que no se lo tome de noche. Que no se lo tome. ¿Verdad?
por si fuera ella una de esas personas que le puede causar insomnio. Que no está descrito, es una observación que hemos hecho en algunas personas. Dice, doctor, yo no he hecho nada, no estoy tomando más café, no estoy durmiendo a días de que empecé a tomarme eso, duermo un poquito, a ver, tómeselo en la tarde y se resolvió el asunto. Sí, señor. Una pregunta. Yo padezco de diabetes, padezco funcional. Uno no tiene que suspender las pastillas de una caja para eso. Más bien creo que es mejor consumirlas juntas para que le activen más a uno. Por supuesto. Es así. Es así. O sea, no No suspenderlas. tiene que suspenderlas. Puede mejorar el control metabólico y que el médico le diga, mire, está tan bien que voy a bajarle un poquito la insulina y que voy a bajarle un poquito eso. Ya me pasó porque yo estaba casi en 9.5 Ajá. y cuando lo tomé por 3 meses y me llegó a 7.2. Eso es especialmente por dos razones. Uno, porque la quercetina es un componente del cerebro que tiene un componente para controlar los niveles de azúcar. Y además porque el azúcar produce radicales libres. El azúcar descontrolada produce radicales libres que son neutralizados por el glutatión. Entonces lo que hay que hacer es esperar que la doctora diga... Sí, no es que se le va a bajar el azúcar. No. Igual con Mejora el control metabólico, igual con la presión. Igual con cualquier enfermedad que tenga uno. Sí, el glutatión pertenece a una categoría de nutracéuticos. Un nutracéutico es un suplemento nutricional no calórico. Es decir, no es para engordar. Es con un objetivo específico, en este caso, el aumento del glutatión. Es un nutracéutico, ¿verdad? No es un medicamento. Muchas gracias. ¿Sí? Una pregunta. Sí, primero allá y después usted. Doctor, ¿hay alguna contraindicación o tal vez no contraindicación, pero que se recomiende disminuir el consumo de algunos alimentos que puedan ser antagonistas al efecto del taller? Por ejemplo, café, alcohol, qué sé yo. No he leído yo nada al respecto, ¿verdad? No he visto yo ningún reporte que diga que esto choca con eso, ¿verdad? Sin embargo, en general los antiácidos afectan la absorción de las sustancias en general, ¿verdad? Si yo me tomo una aspirina y como me va a caer mal, me tomo un poco de hidroxal y la aspirina sigue recta, ¿verdad? Entonces, si usted dice, ay, pues, yo no quiero que eso me caiga mal, me voy a tomar un poco de hidroxal o un antioxidante, un antiácido, eso puede afectar la absorción, ¿verdad? Pero en cuanto a alimentos o alcohol, no. Doctor, por aquí preguntan, ¿disfunción renal? Bueno, es excelente, ¿verdad? Los riñones son el segundo órgano después del hígado que más radicales libres produce. Nosotros los socios viejos, en tiempo de tomarlo, no en edad, ¿verdad? Valga la aclaración, los conocemos de hace mucho tiempo, los tomamos, los duplicamos, los triplicamos, porque usted que es el profesional dirá, nos han dicho desde Estados Unidos, aquí no puede haber sobredosis porque el cuerpo lo almacena. Eso tiene un nombre, se me olvidó, contra demanda, ¿verdad? Entonces, si usted se siente que, yo lo he probado, o sea, que se siente que hay alguien que está estornudando mucho alrededor suyo, yo los tengo todos en mi casa, los duplico, tomo más, ningún efecto, ni insomnio, ni nada, es bienestar. O sea, yo prevengo las gripes duplicando o triplicando dosis. Yo creo que todos los otros aquí lo hemos hecho. En señoras embarazadas que están en quimioterapia lo han usado. ¿Usted conoce la relación entre el estrés oxidativo en adolescentes con respecto a la serotonina, a nivel neuronal? Bueno, yo no presenté ningún artículo que hablara de enfermedades neuropsiquiátricas, pero hay gran cantidad de revisiones y de artículos que hacen referencia al glutatión y depresión, y glutatión y esquizofrenia.